¿Alguna vez te has preguntado cómo unas pocas palabras susurradas a ti mismo pueden cambiar drásticamente el rumbo de tu día o incluso de tu vida? Imagina el poder que reside en un solo pensamiento. Esto no es solo una reflexión poética, sino un concepto profundamente enraizado en las enseñanzas del estoicismo. Para los sabios estoicos, la mente es una herramienta poderosa que puede transformar los desafíos externos en sabiduría y fortaleza. Hoy vamos a profundizar en cómo la práctica estoica del diálogo interno consciente no solo puede guiarte a través de los momentos más difíciles, sino también moldear la realidad que experimentas. Si eres de los escépticos sobre la influencia que los pensamientos pueden tener en tu vida, este video podría desafiar algunas de tus creencias fundamentales. Sin embargo, te invito a quedarte hasta el final. Este viaje hacia el arte estoico de la disciplina mental no solo te ofrecerá ideas intrigantes, sino también una sabiduría práctica que puedes empezar a aplicar hoy mismo para lograr cambios reales. Si estás listo para descubrir cómo la filosofía antigua se encuentra con la ciencia psicológica moderna para desbloquear una vida más plena y con mayor control, asegúrate de suscribirte, darle me gusta y compartir este video. Difunde la sabiduría con otros que están en sus propios caminos de crecimiento personal y comprensión filosófica. Ahora, adentrémonos en cómo puedes aprovechar el poder de tus pensamientos para no solo reaccionar a la vida, sino también para crearla activamente. Puede sonar un poco mágico, pero en realidad está respaldado por la neurociencia y la psicología. Cada vez que tienes un pensamiento, ya sea una idea simple como qué comer en el desayuno o una creencia compleja sobre tus propias habilidades, tu cerebro está trabajando intensamente. Se activan las neuronas, que se comunican a través de las sinapsis para crear vías neuronales. Estas vías funcionan como los caminos de tu cerebro, guiando cómo piensas y cómo respondes al mundo que te rodea. Ahora, piensa en cómo este proceso está influenciado por la filosofía estoica. El estoicismo nos enseña que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellos. Esto se alinea perfectamente con lo que sabemos sobre la neurociencia. Cuando piensas de una manera consistente, como cuando te dices constantemente que no eres lo suficientemente bueno, tu cerebro solidifica ese pensamiento. Se convierte en una ruta fija, un camino bien pavimentado, que se convierte en la reacción predeterminada ante situaciones similares. Pero aquí es donde se pone interesante y empoderador. Del mismo modo que puedes construir una vía de dudas, también puedes crear autopistas de confianza. Cada vez que desafías un pensamiento negativo y lo reemplazas por una afirmación positiva, no solo estás siendo optimista, estás cambiando físicamente el paisaje de tu cerebro. Este concepto, conocido en psicología como neuroplasticidad, demuestra que nuestros cerebros no son estáticos, sino que se remodelan constantemente por nuestras experiencias y pensamientos. El estoicismo no se limita a monitorear los pensamientos. Nos impulsa a reemplazar activamente los pensamientos dañinos por otros beneficiosos. Imagina que enfrentas una situación difícil en el trabajo. En lugar de caer en una espiral de estrés y negatividad, puedes adoptar una perspectiva estoica y ver el desafío como una oportunidad para poner a prueba tu resiliencia y adaptabilidad. Esto no es solo un truco mental. Al hacerlo, estás dirigiendo la química de tu cerebro hacia una dirección positiva. Los pensamientos empoderadores liberan neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que te hacen sentir mejor y más capaz de manejar desafíos. Así que, cuando hablamos de la ciencia de los pensamientos en el ámbito del estoicismo,
No solo estamos discutiendo filosofía abstracta, estamos hablando de cambios biológicos prácticos que puedes iniciar en este mismo momento. Cada pensamiento positivo que eliges es un paso hacia una vida más alegre y plena y también hacia un cerebro mucho más sano. Al adoptar las prácticas estoicas y comprender la ciencia detrás de ellas, puedes empezar a ver que no estás a merced de los eventos externos. En realidad, estás al mando de tus reacciones y, en última instancia, de tu felicidad personal. Esta poderosa realización abre un camino no solo hacia un alivio momentáneo, sino hacia una transformación duradera. La práctica del diálogo interno positivo. El diálogo interno es la conversación diaria que tienes contigo mismo, capaz de elevarte o hundirte. El estoicismo nos enseña que las palabras que nos decimos a nosotros mismos pueden influir profundamente en nuestras emociones y decisiones. Esta filosofía no solo fomenta el pensamiento positivo, sino que aboga por una forma realista y empoderada de relacionarnos con nuestra propia mente. ¿En qué consiste el diálogo interno positivo en la práctica? Todo comienza con la consciencia. Es importante ser consciente de las conversaciones internas que tienes. ¿Eres un crítico severo contigo mismo? Si es así, es hora de cambiar esa narrativa. Por ejemplo, en lugar de decirte «siempre arruino todo», una perspectiva estoica te invita a pensar «cometí un error, pero puedo aprender de esto». No se trata de endulzar la verdad, sino de ver tus acciones y sus consecuencias a través de una lente de crecimiento y oportunidad. ¿Por qué es importante esto? Cada palabra que te dices refuerza una creencia sobre tu identidad y tus capacidades. Al cambiar el guión de uno crítico a uno de apoyo, no solo mejoras tu estado de ánimo, sino que también desarrollas tu autoeficacia, la creencia en tu capacidad para manejar y controlar los eventos de la vida. Esta es una habilidad esencial para alcanzar tus metas y superar la adversidad. Implementar el diálogo interno positivo es una habilidad que, como cualquier otra, requiere práctica y consistencia. Comienza por identificar los pensamientos negativos en el momento en que surgen. Haz una pausa y replantea esos pensamientos. Al principio puede parecer forzado, pero al igual que los estoicos practicaban la escritura en diarios y la reflexión para cultivar sus virtudes, tú también descubrirás que la práctica regular hace que este hábito se vuelva natural. El estoicismo no solo busca ajustar los pensamientos para mayor comodidad, también nos prepara para enfrentar los desafíos inevitables de la vida. Cuando utilizas el diálogo interno positivo, estás entrenando tu mente para manejar el estrés y los contratiempos de manera más efectiva. Al afirmar tu capacidad para superar dificultades, creas las condiciones no solo para la resiliencia, sino también para prosperar en situaciones adversas. Es importante recordar que el diálogo interno positivo no es una negación de la realidad. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a concentrarnos en lo que sí podemos controlar. Al hablarte con amabilidad y ánimo, te enfocas en tus respuestas y en tu mentalidad. Esta alineación con los principios estoicos te ayuda a cultivar una vida que no se deje influenciar por circunstancias externas, sino que esté anclada en una sólida base interna. Alineación emocional y visualización. Los estoicos eran defensores de armonizar las emociones con la razón, enseñando que la verdadera satisfacción proviene del interior, no de las circunstancias externas. Esto se alinea perfectamente con el concepto de alineación emocional, que busca que nuestras emociones apoyen nuestras metas y valores, en lugar de obstaculizarlos. La visualización, una herramienta poderosa en este proceso, implica imaginar vívidamente un resultado deseado o un estado de ser. No se trata de un pensamiento ilusorio, sino de ensayar mentalmente los pasos y estados emocionales que aspiras a alcanzar.
Para los estoicos, esto podía significar visualizarse enfrentando una situación difícil con calma y compostura, preparándose mentalmente para actuar de acuerdo con sus valores cuando llegara el momento. ¿Por qué es importante esto? Cuando visualizas, haces algo más que soñar despierto. Estás activando tu cerebro de una manera que a menudo no distingue entre experiencias reales e imaginadas vívidamente. Neurológicamente, la visualización activa muchas de las mismas redes neuronales que la realización de la tarea real. Esto significa que, al visualizar regularmente tu éxito o un estado de paz, estás condicionando tu cerebro para seguir estos patrones en situaciones reales. La alineación emocional entra en juego cuando sincronizamos nuestras visualizaciones con nuestro estado emocional actual. Al llevar nuestras emociones al nivel de nuestras visualizaciones, aumentamos la probabilidad de hacer realidad esas visiones. Por ejemplo, si te visualizas dando una presentación exitosa, trata de sentir la confianza y la emoción en este momento, como lo harías en esa situación imaginada. Esta alineación es poderosa. Las emociones que cultivas se convierten en el combustible que impulsa la visualización hacia un resultado tangible. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos de manera estoica? El estoicismo nos enseña a usar la razón para gestionar nuestras emociones. En la práctica, esto significa utilizar la visualización no solo para ver un resultado, sino también para ensayar respuestas emocionalmente inteligentes en diversos escenarios. Por ejemplo, podrías visualizarte recibiendo críticas difíciles y manejar la situación con gracia y apertura, en lugar de responder con defensividad o enojo. Esta práctica te prepara para mantenerte alineado con los valores estoicos de sabiduría y templanza, sin importar las circunstancias externas. La práctica regular de la alineación emocional y la visualización puede transformar estas técnicas en partes esenciales de tu rutina diaria. Al igual que las reflexiones matutinas y vespertinas de los estoicos, estas prácticas te ayudarán a mantenerte conectado con tus principios filosóficos y a prepararte tanto para enfrentar el día como para cerrar con tranquilidad. Aceptación de la realidad. El estoicismo nos enseña la importancia de ver el mundo tal como es, no solo como desearíamos que fuera. Esto no significa centrarse en lo negativo, sino adoptar una visión clara y realista de nuestras circunstancias, lo que nos permite responder de la manera más efectiva. Cuando hablamos de aceptar la realidad en el contexto de la superación personal, a menudo luchamos contra nuestros propios prejuicios y nociones preconcebidas. Es fácil caer en el extremo del pesimismo excesivo o del optimismo fantasioso. Un estoico busca encontrar el punto medio racional, reconociendo la verdadera naturaleza de cada situación. Esto implica ver claramente los desafíos y obstáculos, pero también reconocer las oportunidades y el potencial de crecimiento. Por ejemplo, si estás atravesando un periodo difícil en el trabajo o en tu vida personal, aceptar la realidad significa reconocer esos desafíos sin edulcorarlos. Sin embargo, a diferencia de una perspectiva puramente negativa, esta aceptación se combina con el concepto estoico de el obstáculo es el camino. Este principio, popularizado por Marco Aurelio, sugiere que cada obstáculo presenta una oportunidad para practicar virtudes como la paciencia, la resiliencia y la creatividad. Cuando aceptas la realidad de tu situación, también te preguntas, ¿qué me puede enseñar esto? ¿Cómo puede fortalecerme? Este proceso es profundamente empoderador, ya que cambia tu perspectiva de una posición pasiva, en la que las cosas simplemente te suceden, a una posición activa, en la que usas tus circunstancias como herramientas para tu propio crecimiento.
no se trata solo de enfrentar la realidad, sino de comprometerte activamente con ella. Este compromiso implica un diálogo constante entre lo que sucede a tu alrededor y tu respuesta interna. No se trata solo de soportar las tormentas de la vida, sino de aprender a navegar hábilmente en respuesta a ellas. Además, la aceptación de la realidad en el sentido estoico también implica prepararse para futuros desafíos. Aquí entra en juego la práctica del premeditatio malorum, la premeditación de los males. Los estoicos visualizaban posibles dificultades y contratiempos para prepararse emocional y prácticamente. Esto no es pesimismo, sino una forma de reducir el impacto de los futuros problemas y garantizar respuestas reflexivas y mesuradas. En la práctica, esto significa no evitar los posibles reveses o desafíos, sino enfrentarlos con un plan y la confianza de que puedes manejarlos. Esta perspectiva fomenta una profunda resiliencia, ya que te vuelves menos susceptible a los problemas imprevistos, habiendo considerado y preparado mental y emocionalmente para ellos. Consistencia y formación de hábitos. Los estoicos entendían que la virtud no es solo un concepto teórico, sino algo que debe practicarse de manera constante para que sea significativo. De manera similar, cuando hablamos de construir nuevos hábitos o cambiar nuestra mentalidad, la consistencia es la clave para lograr una verdadera transformación. Todo se reduce a hacer pequeñas cosas día tras día hasta que se conviertan en parte de lo que somos. Imagina que estás intentando mejorar tu salud física. Si solo vas al gimnasio una vez al mes, es poco probable que veas resultados reales. El mismo principio se aplica a los hábitos mentales y emocionales, ya sea practicar la gratitud, el diálogo interno positivo o cualquier otra habilidad psicológica. La práctica regular es esencial. Cada acción que realizas refuerza las vías neuronales asociadas con ese comportamiento, facilitando su repetición. Así como un río esculpe gradualmente un camino a través de la roca, los patrones de pensamiento y comportamiento consistentes esculpen vías neuronales en tu cerebro. Para los estoicos, la práctica diaria de virtudes como la disciplina, el coraje y la sabiduría era similar a un ejercicio espiritual o entrenamiento. A menudo utilizaban la analogía del atleta en entrenamiento para describir sus prácticas filosóficas. Así como un atleta debe entrenar regularmente para mantener su condición óptima, un estoico debe practicar sus disciplinas filosóficas a diario para mantener su fortaleza moral y mental. Aquí es donde entra el concepto de ascesis, o práctica disciplinada. No se trata de una negación severa, sino de crear rutinas que se alineen con nuestros valores y fortalezcan nuestro carácter. En términos modernos, formar un nuevo hábito requiere consistencia debido al efecto compuesto. Pequeñas elecciones y acciones realizadas de manera constante a lo largo del tiempo producen resultados significativos. Si deseas cultivar una perspectiva más positiva, por ejemplo, necesitas integrar prácticas que fomenten la positividad en tu rutina diaria. Puede ser tan simple como comenzar el día enumerando 3 cosas por las que estás agradecido, o reemplazar un pensamiento negativo habitual con uno positivo cada vez que surja. Además, la formación de hábitos no solo depende de lo que haces, sino del entorno que creas para apoyar esos hábitos. Los estoicos eran defensores de crear entornos que redujeran las tentaciones y distracciones. Esto es similar a eliminar la comida chatarra de tu hogar si deseas comer de manera más saludable. Si deseas cultivar mejores hábitos mentales, podrías limitar tu exposición a influencias negativas, ya sean ciertas formas de medios
o incluso ciertas relaciones que no apoyan tu crecimiento. El verdadero desafío es mantener estas prácticas incluso cuando la emoción inicial desaparece o la vida se interpone en el camino. Aquí es donde entra en juego la paciencia o la resistencia estoica. El estoicismo nos enseña a esperar y aceptar obstáculos en cualquier esfuerzo valioso. La consistencia no se trata solo de mantener tus prácticas cuando es fácil, sino de tener la resiliencia para continuarlas incluso cuando es difícil. Recuerda que el objetivo de la formación de hábitos, en el sentido estoico, no es solo lograr el éxito externo, sino convertirte en una mejor y más plena persona. Se trata de alinear tus acciones diarias con tus valores más profundos y, al hacerlo, transformar no solo tus comportamientos, sino también tu carácter. Resilience through positive speech. En la filosofía estoica, las palabras y pensamientos tienen el poder de moldear nuestras experiencias y reacciones. El estoicismo no solo aboga por la resistencia ante las dificultades, sino también por transformar esas dificultades en oportunidades para el crecimiento personal y la fortaleza. Los estoicos veían las palabras como algo más que sonidos o símbolos escritos. Son la expresión de nuestros juicios y el preludio de nuestras acciones. Al hablar de manera positiva, especialmente sobre nuestras capacidades para afrontar los desafíos de la vida, no solo mejoramos nuestro estado de ánimo momentáneamente, sino que entrenamos nuestra mente para ver la adversidad como manejable y temporal. Por ejemplo, frente a un revés importante, decir «no puedo con esto» enmarca la situación como algo fuera de nuestro control. Sin embargo, si cambiamos nuestro lenguaje y decimos «esto es un desafío, pero he superado desafíos antes», reformulamos nuestra percepción. Esto no solo mejora nuestro estado de ánimo, sino que activa la parte del cerebro responsable de resolver problemas, fomentando una respuesta constructiva en lugar de una derrotista. El uso constante de afirmaciones positivas también ayuda a internalizar estos pensamientos como respuestas automáticas en tiempos difíciles. Esto es similar al desarrollo de un músculo. Cuanto más lo usamos, más fuerte se vuelve. Los estoicos practicaban reflexiones diarias para recordar sus fortalezas y su capacidad de superar dificultades pasadas, preparándose así para los desafíos futuros con confianza. La elección cuidadosa de palabras también es crucial para la regulación emocional. Hablar positivamente ayuda a mantener la compostura y evitar caer en espirales emocionales negativas que pueden derivar en ansiedad o desesperación. Además, el lenguaje positivo no solo fortalece la resiliencia individual, sino que también fomenta la resiliencia colectiva. Al hablar positivamente sobre nosotros mismos y los demás, creamos un entorno de apoyo que refuerza la capacidad de todos para afrontar dificultades. En las comunidades estoicas, los individuos no solo eran autosuficientes, sino también miembros de una sociedad más amplia que se apoyaban mutuamente. En la práctica, cada vez que enfrentes una dificultad, elige conscientemente tus palabras. Habla de la situación con esperanza y confianza en tu capacidad de navegar por el desafío. Reflexiona sobre tus éxitos pasados y alienta a otros con tus palabras, permitiendo que su apoyo te refuerce también. Con el tiempo, este hábito transformará tu forma de vivir, convirtiendo lo abrumador en algo manejable. Gratitude and acceptance. La práctica de la gratitud en el estoicismo cambia nuestro enfoque de lo que falta en nuestras vidas hacia la abundancia que ya tenemos, fomentando una sensación de contentamiento resiliente ante los altibajos de la vida. El estoicismo no solo sugiere estar agradecido por los buenos momentos, sino también encontrar valor en los desafíos. Aunque esto pueda parecer contradictorio,
Cada desafío lleva consigo una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Practicar la gratitud no se limita a agradecer por las bendiciones obvias, sino a aprender a ver las oportunidades ocultas que se presentan disfrazadas de obstáculos. Esta perspectiva transforma nuestra interacción con el entorno. La vida ya no es solo algo que soportamos, es algo con lo que nos comprometemos activamente de manera positiva. La gratitud estoica implica apreciar el aquí y el ahora sin anhelar constantemente más o lamentar el pasado. Se trata de reconocer el valor del momento presente y los recursos que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, en lugar de lamentar la falta de recursos, un estoico busca aprovechar al máximo lo que tiene. Esto puede ser tan simple como estar agradecido por la oportunidad de desarrollar resiliencia o ingenio, habilidades que serán útiles sin importar las circunstancias externas. La aceptación, por su parte, desempeña un papel fundamental junto con la gratitud. En el estoicismo, la aceptación no es una rendición pasiva, sino el reconocimiento de los límites de nuestro control. Los estoicos distinguían entre lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, comportamientos y reacciones, y lo que no, casi todo lo demás. Practicar la aceptación nos permite enfocar nuestra energía solo en lo que está dentro de nuestra esfera de influencia, lo cual es liberador y reduce significativamente el estrés innecesario. Juntas, la gratitud y la aceptación fomentan una profunda paz mental. Nos enseñan a estar satisfechos con lo que tenemos y a ser pacientes con el proceso de la vida. Esto no significa renunciar a nuestras metas, sino perseguirlas con una actitud calmada y positiva, confiando en que podemos manejar los altibajos en el camino. Incorporar estas prácticas en la vida diaria puede ser tan simple como comenzar cada día enumerando las cosas por las que estás agradecido, incluidos los desafíos. Durante el día, cada vez que sientas frustración o descontento, haz una pausa y reflexiona con la pregunta estoica: ¿está esto dentro de mi control? Si no es así, practica aceptarlo y redirige tu enfoque hacia algo que sí puedas influenciar. Una práctica estoica útil es la visualización negativa. Reflexiona ocasionalmente sobre la pérdida de cosas que valoras para aumentar tu aprecio por ellas. Aunque pueda parecer sombrío, es una forma poderosa de cultivar una apreciación más profunda por la vida tal como es, reforzando el hábito de la gratitud. Preguntas empoderadoras y diálogo con tu yo futuro. Herramientas para el crecimiento estoico. Hoy exploraremos 2 herramientas poderosas que se alinean perfectamente con los principios estoicos: las preguntas empoderadoras y el diálogo con tu yo futuro. Estas prácticas nos ayudan a concentrarnos en lo que podemos controlar y a imaginar la persona que queremos llegar a ser, guiando nuestras acciones en una dirección más deliberada y virtuosa. Primera, preguntas empoderadoras. Las preguntas empoderadoras son consultas diseñadas cuidadosamente para ayudarnos a pensar de manera diferente y actuar con propósito. A diferencia de las preguntas pasivas, que pueden generar sentimientos de impotencia o resignación, las preguntas empoderadoras nos animan a asumir la responsabilidad de nuestras circunstancias y a visualizar soluciones posibles. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿por qué siempre me pasa esto?, lo que te posiciona como una víctima de las circunstancias. Haz preguntas como ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo utilizar esta experiencia para crecer? Este cambio en el tipo de preguntas no solo altera nuestra respuesta inmediata, sino que también cambia el rumbo de nuestros pensamientos, llevándonos a un comportamiento más constructivo y proactivo.
El estoicismo nos enseña a utilizar las preguntas como una herramienta para examinar nuestras vidas y acciones de manera crítica y compasiva. Preguntas como, ¿esto está dentro de mi control? ¿Qué virtudes puedo practicar en este momento? Nos ayudan a alinear nuestro comportamiento con los principios estoicos, centrándonos en nuestra esfera de influencia y cultivando las virtudes. Esta práctica fomenta la resiliencia, fortalece el carácter moral y nos permite mantener la tranquilidad. 2. Diálogo con tu yo futuro. El diálogo con tu yo futuro es una técnica en la que te hablas a ti mismo como si ya fueras la persona que aspiras a ser. Es una forma de ensayo mental o visualización que los estoicos también utilizaban para encarnar sus ideales filosóficos. Por ejemplo, si te cuesta mantener la calma en situaciones de estrés, podrías decirte, soy una persona que permanece tranquila bajo presión. Al hacer esto, no solo estableces un precedente psicológico para tu comportamiento, sino que también refuerzas la identidad que deseas adoptar. Esta técnica ayuda a cerrar la brecha entre tu estado actual y tus objetivos, permitiéndote actuar como si ya hubieras logrado tus aspiraciones. Los estoicos practicaban el comportamiento como si, actuaban como si ya poseyeran las virtudes que deseaban desarrollar, como la paciencia, la sabiduría o el coraje, en situaciones que requerían esas cualidades. Contribución al bien común. Estas prácticas no se centran solo en la ambición personal, sino en alinearse con el bien mayor. Al utilizar preguntas empoderadoras y el diálogo con tu yo futuro, también reflexionas sobre cómo tus acciones y crecimiento pueden contribuir al bienestar de los demás, un componente clave del estoicismo que resalta la interconexión entre todas las personas. ¿Cómo integrar estas prácticas en tu vida? Para empezar, identifica áreas donde te sientas estancado o insatisfecho. Formula preguntas empoderadoras específicas que conviertan estos desafíos en oportunidades de crecimiento. Practica el diálogo con tu yo futuro a diario. Visualiza cómo manejarías esas situaciones difíciles con las virtudes que deseas encarnar. Puedes hacerlo durante tu rutina matutina al establecer tus intenciones para el día o mediante ejercicios de escritura en tu diario, adoptando la perspectiva de tu yo futuro y más evolucionado. Reflexión final. Gracias por acompañarme hoy y por ser una parte fundamental de nuestra comunidad estoica. Recuerda que el camino hacia una vida virtuosa y plena es un proceso continuo y que cada paso, pensamiento y palabra cuentan para construir el futuro que imaginas para ti. Sigue cuestionando, sigue hablándote a tu yo futuro y sobre todo, sigue creciendo. Si te ha inspirado la discusión de hoy y deseas profundizar en el camino estoico, revisa los videos sugeridos en la pantalla. Continuemos creciendo e inspirándonos mutuamente. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente sabio y vive estoicamente.